a las redes de internet, sociales, YouTube, live stream. Le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder llevar este mensaje a millones de personas en el mundo entero que están sintonizándonos para poder escuchar la palabra de Dios. Y esta penúltima conferencia titulada La Conexión Extraterrestre, de la serie que hemos venido desarrollando llamada La Invasión de los Ángeles Caídos. Antes de leer este pasaje de Daniel 8, versículo 23 al 25, donde se nos relata las capacidades sobrenaturales, no humanas, que el anticristo va a manifestar durante su reinado o gobierno aquí en la tierra. Y la Biblia es un libro tan maravilloso porque el otro día yo estaba considerando, por ejemplo, que la Biblia es el único libro entre los que se consideran sagrados que menciona a un Dios ultradimensional. Ninguno de los libros sagrados que hablan de Dios, de Alá, de Vishnu, Shiva, como el hinduismo, etcétera, etcétera, ni siquiera entran en la esfera ultradimensional. ¿Qué estoy hablando o qué estoy queriendo decir? Cuando nosotros recordamos que vivimos en un mundo de 4 dimensiones, alto, bajo, ancho, el tiempo, que fue la dimensión que Alberto Einstein pudo introducir, somos seres de 4 dimensiones. La Biblia nos muestra que el Dios de la Biblia es un Dios que está fuera de nuestras 4 dimensiones. Y por ejemplo, cuando medimos todos nosotros dentro de las 4 dimensiones, es el problema que tenemos con las doctrinas de la predestinación, de el libre albedrío, de cómo puede Cristo morir en una cruz hace 2000 años y al mismo tiempo estar nosotros con Él en esa cruz. Cuando lo entierran estamos con Él, cuando resucita estamos con Él. Ya dice Efesios 2, ya estamos sentados en el cielo con Cristo y aún estamos aquí en el cuerpo. Entonces comenzamos nosotros a enfrentar aparentes contradicciones o paradojas. Y este problema existe por no entender la ultradimensionalidad de Dios y del universo que nos rodea. Para muchos que están todavía ahorita un poco confusos con este lenguaje, ¿verdad? Voy a tratar de explicarlo de una mejor manera. Cuando nosotros vemos que en la Biblia dice, en el principio Dios creó, en el principio, ¿de dónde? En el principio del tiempo, de la materia y del espacio. Sin embargo, hubo un principio de la materia, del espacio y del tiempo, y va a tener un final. Pero antes de eso, ya existía otra dimensión con un tiempo desconocido para nosotros. Porque cuando llegamos al Apocalipsis nos damos cuenta que de día y noche los santos van a alabar a Dios. Y en la dimensión divina no existe el tiempo de 24 horas que tú y yo tenemos. Si tú fueras una mosca, la mosca dura 24 horas. Para nosotros es un día que pasa así, ¿no es verdad? Pero si tú fueras una mosca, parecería una eternidad la que tú viviste, comparada con las 24 horas y la edad que tiene el ser humano. Cuando somos niños, los niños no tienen tiempo. Los niños no están pensando hasta los 8 o 10 años de edad, ¿qué voy a hacer? ¿O voy a ser piloto? Casi durante toda la infancia no tienen conciencia del tiempo. Llegamos a la juventud a los 13, 14 años de edad y comenzamos a estar conscientes del tiempo y de que, caray, tenemos que estudiar, tenemos que luchar. Y mientras vamos avanzando en la juventud, vamos nosotros siempre viendo hacia el futuro. Quiero ser esto, quiero ganar dinero, quiero tener hijos, quiero vivir acá, etcétera, etcétera, una carrera. Y cuando llegamos a los 60, 70 años de edad, el tiempo nos pasa así. ¿No es cierto, mis viejitos que me escuchan?
Ahora, ¿qué diferencia hay entre una persona de la tercera edad, un adulto y un niño? El tiempo es el mismo, pero transcurre de manera diferente de acuerdo a la conciencia que tenemos de nuestra existencia. Entonces, esto es muy importante de poder descubrir, porque cuando venimos a la Biblia, es un libro ultra y extradimensional. Por ejemplo, el último ejemplo que les puedo dar es el siguiente. ¿Cuándo fue escrito el libro del Apocalipsis? Hace 2000 años, muy bien. Hace 2000 años se escribió todo lo que va a suceder. En otras palabras, Juan estaba escribiendo lo que va a suceder, lo que no ha sucedido en el tiempo presente y lo que está por suceder. Escribió en el pasado un futuro que aún en el tiempo presente nosotros no ha sucedido. Entonces decimos, ¿cómo es posible que Juan haya escrito algo futuro que aún no ha sucedido, pero que cuando él escribió hace 2000 años ya lo había visto que ya había sucedido? ¿Me van siguiendo? Entonces nos damos cuenta que la línea del tiempo no se mide en la ultradimensión en la que los ángeles y Dios existen, como la que vivimos nosotros. Entonces vemos que el tiempo es completamente relativo y que el tiempo tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la forma en la que nosotros vivimos. Si nos vamos a Plutón y tardamos 100,000 años en llegar allá a la velocidad de la luz, aquí en la Tierra habían pasado 10 años nada más. Porque al salir de la Tierra, el tiempo transcurre mucho, mucho más despacio que cuando estamos aquí dentro del planeta Tierra. Entonces, todos estos conceptos nos muestran, ¿verdad?, que la Biblia es un libro impresionante, que solo Dios pudo haber sido el autor de esto, porque existen otras dimensiones que no son las nuestras, donde hay ángeles y donde hay energía y donde hay actividad que tiene la capacidad de entrar a nuestras dimensiones con los cuerpos que Dios les creó, pero sin embargo nosotros no podemos salir de nuestra dimensión e ir al cielo porque nos descompondríamos. Yo no puedo salir a la luna sin un traje espacial, porque la atmósfera no existe en la luna, y la presión de otras cosas, menos Mercurio, menos Venus, etcétera, etcétera, porque estamos limitados a un espacio-tiempo, materia, que es el planeta Tierra. Pero esto no significa que en otros universos, ¿verdad?, y en otras dimensiones no exista la vida. Todo esto es importante porque en esta serie, la invasión de los ángeles caídos, estamos tratando de demostrar que precisamente por estas ultradimensiones que existen, que ningún libro revela más que la Biblia, el ser humano en el planeta en que vivimos está siendo engañado. Está siendo engañado, porque la Biblia nos revela en sus páginas que existen poderes invisibles, espirituales, ejerciendo influencia sobre los gobiernos, sobre los seres humanos, individualmente, familiarmente, nacionalmente, para engañarnos y quitarnos completamente el panorama que Dios nos quiere abrir los ojos y mostrar la realidad de la vida en la que estamos, de la responsabilidad que tenemos como agentes morales que somos, que vamos a morir todos, pero que vamos a salir de este cuerpo. Cuando ya nuestro cuerpo físico no pueda sostener mi alma y mi espíritu, vamos a seguir viviendo. Y la Biblia enseña que nosotros ahorita, que fuimos creados inferiormente a los ángeles, vamos a gobernar a los ángeles después de esta vida, y que los problemas de esta vida y las pruebas y los sufrimientos que estamos atravesando forman parte de nuestro entrenamiento. Estamos siendo entrenados para la otra vida. Por eso Jesús dijo: no ames este mundo, porque no es todo. Vamos como peregrinos nada más. Y así nos pasa la vida en esta vida. Así nos pasa nuestra existencia. Y tenemos que conceptualizar todos estos temas y todos estos asuntos para poder entender
¿a qué voy a dedicar mi vida? Está bien que seas doctor, que no te digo que tienes que ser pastor o misionero a fuerza, no necesariamente, pero a lo que dediques tu vida, deportista, político, profesionista, que sea Dios el eje de tu vida, el centro de tu vida, y que tu vida gire alrededor de este libro. Porque si tú no te sometes, si la rama se desgaja del árbol, la rama no puede producir fruto porque ya se independizó del árbol. Entonces nosotros, desgajados, separados de Dios, no vamos a poder producir nada. Y lo que alcance la carne a producir te va a dejar siempre insatisfecho, amargado y frustrado, porque separados de Él nada podemos hacer. Eso es lo que Jesús nos quiso decir en Juan 15. Nuestra existencia está íntimamente relacionada con nuestra comunión con Dios. Cuando Adán y Eva pecó, la rama se desconectó, y desde entonces la raza humana ha tratado de producir fruto, pero ha sido un fruto podrido. Como lo estamos viendo, el mundo está podrido. La gente se está pudriendo más y más. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de nosotros para producir sin Dios. No puedo casarme sin tener a Dios como el centro de mi matrimonio. No puedo tener un noviazgo si no es Dios el centro de mi matrimonio. No puedo tener un negocio, no puedo aspirar a nada hasta que me una con la fuente de energía, con esa savia que viene de la Biblia, para que yo pueda producir lo que Dios quiere que yo produzca. Y entonces podré decir: he descubierto el propósito y la razón por la cual vivo. De esa agua vas a tener sed, le dijo Dios a la mujer samaritana. Vete con un esposo. ¿Crees que ese esposo te hace infeliz? Cásate con el otro y vas a ver lo mismo. No hay un hombre que te pueda hacer feliz, mujer. Entiéndelo. Todos son machos camachos. Y los convertidos a Cristo todavía nos cuesta bastante trabajo. No está en ninguna mujer tampoco. Ten 10 mujeres. No es cierto que vas a encontrar la felicidad. No es cierto que vas a encontrar en tus hijos. Algunos hijos son leales, otros son desleales. Algunos son malos hijos, otros son buenos hijos. Pero la felicidad no depende de nada, absolutamente, que está a nuestro alrededor. Ni de mi padre, ni de mi madre, ni de mi esposa, ni de mi esposo, ni de mis hijos. Depende de Dios. Y cuando descubro eso y me conecto con Él, ya tengo conciencia que puedo perder a mi esposa, a mis hijos, a mi perro. Puedo perder miles de cosas, mi trabajo, como Job, que es el ejemplo que el Espíritu Santo nos deja en la Biblia, que pierde todo y él sigue siendo sostenido a pesar de su enfermedad, y todo era para que cualquiera se pegara un balazo. Con todo lo que le pasó a Job, pero ¿qué fue lo que lo sostuvo? El poder de Dios. Y demostrar al final que Dios lo bendice 7 veces más por nunca haber perdido su integridad. Sí tuvo dudas, como cualquier ser humano, y por qué me pasó esto y nunca lo pude descubrir, pero todo eso no impidió que él siguiera dependiendo de Dios. Esa es la fe. Poder continuar viviendo aunque no entendamos lo que nos está pasando en este momento. Y nuestra fe tiene que ser probada, como se prueba el oro. Los ángeles caídos van a engañar a la humanidad en estos tiempos con platillos voladores, con los ovnis famosos, que son materializaciones de la energía satánica, si lo quieres escribir. Los famosos ovnis, o el fenómeno ovni, que vamos a ver ahorita a los más grandes expertos, que tienen una relación íntima como la forma como actúan los demonios y como actúan los ángeles caídos en la Biblia. Están preparando al mundo el escenario que dentro de algunos años el mundo se va a convertir, donde vamos a desaparecer millones de personas del mundo y donde la gente va a tener que tener una respuesta. Y todo esto está relacionado con 2 cosas: 1, con la genética, y 2, con la extradimensionalidad del universo, para que lo podamos ir entendiendo. Dice en el Daniel capítulo 8, versículo 23 en adelante:
Las características que un hombre que va a surgir en el mundo entre el Medio Oriente y Europa va a ejercer como la obra de arte maestra de Lucifer, o Satanás, o el diablo, como tú le quieras llamar. Y al fin del reinado de estos, o sea, cuando terminen los reinados que se profetizaron en el libro de Daniel, y que ya cuando estudiamos este libro los pudimos ver con gran detenimiento, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, nos podemos preguntar, en la humanidad y en la historia siempre ha habido mal, ¿verdad? Siempre ha habido guerras, hubo Sodoma y Gomorra al principio de la humanidad, dos ciudades completamente de homosexuales que no quisieron saber nada de Dios, vino el diluvio universal por la mezcla de los ángeles y las mujeres humanas, en fin. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cuándo es cuando llega la transgresión o la maldad a un límite en la que Dios tiene que intervenir? Como en Génesis 18, Dios le llama a Abraham y le dice, Abraham, ven para acá. Esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, han llegado al límite. Si yo permito, como un Dios justo y santo, que continúe esta degradación y esta depravación sexual en estas ciudades, entonces voy a ser injusto para los que quieren sobrevivir y formar familias normales. Entonces yo tengo que actuar, Abraham. Pero ¿sabes una cosa? Voy a mandar a dos ángeles antes de destruir esta ciudad y les voy a dar la última oportunidad para que si encuentras 50 justos, yo perdono esa ciudad. Con 50 justos es suficiente para poder evangelizar y para poder hablar, y todavía hay una esperanza todavía con 50 justos. Sin embargo, Abraham cuando llegó a Sodoma, cuando llegaron los ángeles a Sodoma, capítulo 19 del Génesis, pues encontraron a Lot y su familia y no encontraron ni siquiera a 10 justos. No hubo ni siquiera 10 justos para que Dios perdonara la putrefacción, la podredumbre, la descomposición social a la que estas dos ciudades habían llegado. Entonces Dios destruye Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que el anticristo va a surgir en el mundo cuando la humanidad haya llegado al colmo. La pregunta es, ¿al colmo de qué? Damas y caballeros santos de Dios, el centro de la sobrevivencia y el centro y el fundamento de todas las sociedades es la familia. No puede existir ninguna sociedad sin familias. Y no puede ninguna sociedad sobrevivir cuando las familias comienzan a desintegrarse. Y las familias tienen un centro común, un factor común denominador, que es el matrimonio. El matrimonio es el pegamento, la unión, el núcleo donde giran los electrones, los hijos y los protones y los neutrones. Pero si no hay esta cohesión molecular en el mundo microscópico, no podría existir la materia. No podría existir sin la fuerza de gravitación el universo. Todo tiene que tener un centro de cohesión. Y el centro es, de acuerdo a la Biblia, el matrimonio. Y en junio del año pasado se emitió una ley en Estados Unidos donde se institucionalizaba los matrimonios homosexuales, donde ya los gobiernos perdieron completamente la brújula, y ya son más de 18, 20 naciones ahorita en el mundo en el que ya, nosotros, quiero que quede claro, no somos homofóbicos como nos califican. Amamos a los homosexuales. ¿Por qué? Porque son criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios, pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que han adoptado, y les queremos decir que hay esperanza porque Cristo los puede cambiar. Entonces son problemas sociales en la mente, y mentales y emocionales, donde el ser humano pierde la brújula,
pierde su identidad, no sabe si es hombre, si es mujer, o si va a ser más feliz con un hombre que con una mujer, etcétera, etcétera. Y cuando viene esta descomposición social en medio del mundo en que estamos viviendo, es cuando nos damos cuenta que estamos llegando al colmo de la transgresión moral, donde ya se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y donde el núcleo, el matrimonio, que es el centro para la sobrevivencia de las familias y de la sociedad, se está pudriendo en el momento en el que los gobiernos le adjudican a estas relaciones una situación legal. Y ahí es donde ya podemos saber que ya, si el matrimonio está mal y los gobiernos civiles establecidos por Dios, Romanos 13, para infundir el temor al que es malo y poder proveerle al pueblo la libertad que necesitamos de expresión y de poder manifestarnos, cuando el gobierno llega a hacer esto, es cuando ya nos damos cuenta que ya le queda muy poco tiempo al mundo en el que tú y yo habitamos. Y esto lo profetizó hace 2600 años el capítulo 24 del libro de Isaías. Si quieres, llegando a tu casa, lo puedes leer. El anticristo surgirá pues en cualquier momento, porque estamos en un mundo descompuesto, completamente descompuesto. La descomposición no solamente la vemos en la familia, sino también en los gobiernos. Las famosas democracias ya no existen. El campeón de la democracia en los últimos 60, 65 años, desde después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el país que se le llamó el campeón de la democracia. Los Estados Unidos de Norteamérica lucharon contra el nazismo, lucharon contra el comunismo, lucharon contra el fascismo, buscando la libertad de muchas naciones para que pudiera haber la democracia. Entonces, esa bandera que se enarboló durante más o menos 50 años, vemos cómo la bandera comienza a caer porque la podredumbre ha llegado a esas esferas y a ese nivel de los que se creía que eran democráticos a derrumbarse ante nuestros ojos. Y así como se derrumbó el comunismo, que se demostró socialmente que no sirve en 1989 con la caída de la Unión Soviética, así la democracia en el siglo XXI está cayendo también, y vemos a los dos sistemas que más han tratado los gobiernos de levantar: el socialismo, el comunismo marxista o la dialéctica marxista-leninista, y la democracia, y ante nuestros ojos están colapsándose porque el ser humano es imposible que pueda ejercer ninguna clase de gobierno sin Dios. Ese es el ridículo que hemos hecho como seres humanos. Estamos ante un mundo que queremos gobernar, y la familia, y quiero formar un matrimonio, y quiero educar a mis hijos sin Dios. Hemos creído que esa autonomía es la que nos va a librar, y veamos a qué punto hemos llegado. Estamos al borde de una tercera guerra mundial en el 2017, que es el año en que tú y yo estamos viviendo. Al borde de una tercera guerra mundial, en un mundo de locos, de gobernantes que han perdido la brújula completamente, donde las familias ya están deshaciéndose y el matrimonio ya no es, ni tiene el absolutismo, sino el relativismo al que ha caído la sociedad por medio de los medios de comunicación y por hacernos creer, Lucifer, de que se puede ser normal viviendo de una forma autónoma de Dios. Cuando los transgresores llegan al colmo, se levantará un rey altivo, y es la primera característica que se manifiesta el anticristo: orgulloso, de rostro y entendido en enigmas. Esta palabra enigma en el hebreo es chida. Yo no sé de dónde sacamos aquí en México, está chido, ¿verdad? Y es una palabra hebrea, pero en femenino, chida. Y esta palabra significa dichos o cosas
o misterios difíciles de resolver. Y es lo que en toda esta serie hemos tratado de explicarle al mundo cristiano principalmente, que la Biblia, al llegar ahorita al mundo o a la situación en la que el mundo ha llegado, la sociedad y la familia ha llegado, los misterios que durante toda la historia no han podido resolver, como quién construyó las pirámides de Egipto, quién construyó las ruinas de Stonehenge en Inglaterra, las de Machu Picchu en Perú, el misterio de la civilización de los mayas, que sin telescopios, sin computadoras, sin calculadora, pudieron calcular el año de 365 días, minutos y segundos, el año lunar, las secuencias y el movimiento de las estrellas y los signos del zodiaco alineados con las construcciones que hicieron, las construcciones misteriosas como la en Chichén Itzá, el Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada, que el 21 de marzo en la mera, ahí en Yucatán, ¿verdad? Viene el sol y cae sobre esta pirámide de Quetzalcóatl y se comienza una culebra a manifestar con el sol, y la base de la pirámide es la cabeza de una víbora, de una culebra. Todos estos fenómenos que no son coincidenciales, que algo está detrás de todo esto, la ciencia no puede entrar. ¿Por qué? Porque para que sea científico tiene que ser probado, examinado, observado. Y esto trasciende la observación intelectual científica. Entonces la Biblia nos abre este mundo que si Dios no existiera, seguiríamos como Teofilito, sin saber para dónde, como dicen en mi tierra, y seguiríamos con los misterios y qué pasó a esto y con esta civilización y la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas, etcétera, etcétera, y todos estos misterios y los platillos voladores, y seguiría el mundo igual. Pero en la forma en la que estamos nosotros acercándonos al final de los tiempos, Dios, el Espíritu Santo, anhela que no estemos confundidos nosotros, su familia, que no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Podemos, en medio de tanta confusión, de tanta podredumbre, de tanta putrefacción, podemos, a pesar de tantas cosas que nos rodean, podemos ser más que vencedores, podemos seguir teniendo una seguridad de una paz que sobrepase el entendimiento, podemos vivir en esperanza hacia el futuro porque nos está esperando Jesús, y podemos en medio de todo esto levantar la bandera en mi familia, en la civilización, en México, en las naciones. Jesús vive, esta es la vida, este es el camino, esta es la verdad. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Para esta hora hemos nacido. Este es el momento más importante de la iglesia. Así lo sentimos en el espíritu. Es el momento de más confusión, de más putrefacción, de más podredumbre, de más desintegración social. Este es el momento de decirles, aquí está la luz. Y saben una cosa, quiero decirles algo. Nunca, este año cumplo 40 años, no de edad, de predicar este mensaje. Este año cumplo mis 40 años de ministerio. Comencé en 1977. Y en estos 40 años de ministerio, nunca he visto tanta hambre por la palabra de Dios como en esta época. ¿Saben ustedes, en cada desayuno y en cada conferencia, cuántas visitas tenemos en YouTube y en las redes sociales? Más de 250,000 visitas. Es increíble. Ahorita en la tarde me dan las estadísticas de cuántos están escuchando estas conferencias. Pasan de los 50 a 100,000, a los 2-3 días más, otros 50 a 100,000. Y estamos hablando de Dinamarca, Suecia, China, el Medio Oriente, donde nos mandan decir que están oyendo estas conferencias a través de las redes sociales. Nunca habíamos tenido tanta recepción de la palabra de Dios como en la época que estamos viviendo, porque la gente está así, apanicada. Como dice un expresidente de México, ¿verdad? Se apanicaron. Y este es el momento de nosotros, de tu familia, de dar respuestas,
nos han bombardeado ya, nuestros correos ya no se satisfacen. Por favor, díganos, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y es cierto que Trump es el anticristo. Y es cierto que Obama es esto. Y es cierto que Papa es el falso profeta. Y estamos en qué época. Y cuándo viene el arrebatamiento. Y la gente, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ya no es Walter Mercado. Ni Nostradamus tampoco. Y es el momento en que nosotros tenemos que aprovechar. Y quiero decirles algo. Cuando Cristo vino al mundo, venía a establecer su reino y a predicarles a su familia, a los que les dijo, a los judíos, a los suyos vino y los suyos no recibieron. Los judíos, al rechazar a Cristo, no detuvo el plan de Dios. Dios simplemente siguió con nosotros, que es la iglesia, que es una nueva entidad espiritual. Porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Y esta es una lección muy grande. ¿Sabes una cosa? Dios tiene un plan para tu vida y para tu vida y para tu vida. Y cuando Dios te visita y cuando llega tu oportunidad y tú no estás listo, como los judíos no estuvieron listos cuando Jesús vino, ¿qué tragedia han pasado en los últimos 2000 años? Dios muchas veces no te vuelve a dar las mismas oportunidades que nos da cuando dice, para esta hora hice que nacieras en el vientre de tu madre. Te necesito en este momento. Y si no estamos listos, el Espíritu Santo nos brinca y usa a otras personas, porque ninguno somos indispensables. Esa es la tragedia más grande que le pueda pasar a un ser humano. Que haya pasado en su vida por no prepararse y no estar listo y seguir con su sensualidad y seguir con su mundanalidad y seguir tomando a Dios a la ligera, etcétera, etcétera. Y así vienen de repente las pruebas y las lluvias y las tormentas y caen sobre tu casa, y tu vida no estaba en la roca. Y grande es tu ruina cuando no puedes soportar lo que viene en el futuro. Porque no estás preparado, no te has blindado, no estás blindado para vivir, para enfrentar un matrimonio y las broncas del matrimonio, los problemas con los hijos, los problemas con el gobierno. Necesitamos un blindaje que no es humano para poder aguantar, mantener la paz interior y poder bendecir a nuestra generación. Y ese es el programa de Dios para todos nosotros. Que seamos de bendición. Dios bendijo a Abraham para que Abraham bendijera a los demás. Este hombre altivo y rostro entendido en enigmas, es interesante que en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo: vendrán tiempos peligrosos porque vendrán hombres, y vean ustedes quiénes encabezan la lista: amadores de sí mismos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que siempre se resalta es la soberbia humana. La soberbia. Esa falsa creencia de que tú puedes vivir sin Dios. Eso es un soberbio. No siempre es una persona que camina así, ¿verdad? Y ve a todos los demás de arriba para abajo. Eso es un tipo de altivez y de orgullo. Pero la soberbia bíblica es vivir sin tomar en cuenta a Dios. ¿Por qué no lo tomas en cuenta? Porque crees que eres Dios, nada más por eso. Crees que eres suficiente para poder educar a tus hijos, para poder vivir. No tienes necesidad de leer la Biblia diario. Puedes leer el Calimán 3 horas y la Biblia 3 minutos. Y entonces comienza tu vida sin que te des cuenta a desmoronarse, te comienzas a frustrar, comienzas a decir: el cristianismo no funcionó conmigo. No es que no haya funcionado, es que nunca te tomaste las pastillas que el doctor te recetó. Entonces yo no puedo ir con un doctor y me diga el doctor: tómese 2 pastillas en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche, y al mes llegar y decirme: ¿cómo se siente, don Armando? Pues de la patada, viejo. ¿Y cómo que de la patada? Sí, pero ¿por qué? Pues porque no me toman las pastillas. Entonces, ¿para qué me vine a ver? Dice el doctor. Ya no es mi culpa. Usted no quiso obedecer ni creer en mi capacidad de prescripción médica, entonces usted va a seguir igual. Y es lo mismo con Dios. Dios nos ha dejado la medicina, aquí está, pero tú no te la quieres tomar porque no le crees.
Vienes a la iglesia, pero no es cierto que le crees. Porque si le creyeras, lo obedecerías. Serías santo, serías puro sexualmente. Pero no le crees. Entonces no puede funcionar tu vida, ni puedes prosperar, ni puedes ser bendecido. El anticristo va a ser altivo más que cualquier otra cosa en su vida. Ahora, muy bien. Casi siempre se espera, ¿verdad? Repito, que los extraterrestres nos van a visitar, o que seremos visitados por platillos voladores, etcétera, etcétera, que nos van a traer la respuesta a nuestros problemas que enfrentamos actualmente, como la pobreza, la economía, la guerra y la violencia. Y esta creencia sobrenatural que puedan tener sobre las leyes físicas y naturales del universo, además de su ya sobrada inteligencia, la Biblia nos menciona que efectivamente extraterrestres vienen a la Tierra. Pero no son los extraterrestres de los ovnis, sino ángeles caídos que tienen 6,000 años ejerciendo poderes, influencia y engaño al mundo. Y así termina la Biblia. En Apocalipsis 12, así termina la Biblia. Satanás, el diablo, que engaña al mundo entero. Y nos brincamos a capítulo 20 de Apocalipsis después del milenio, y el diablo volvió a engañar a las naciones. Entonces vemos que el engaño es lo que predomina en las fuerzas o la energía satánica a nosotros. Y eso fue lo que ejerció también con Cristo, pero no me quiero perder ahorita con otro tema. Ahora, cuando pensamos acerca de estos poderes sobrenaturales que el anticristo va a ejercer, como va a resolver enigmas, va a hacer milagros, van a haber fuego que cae del cielo, etcétera, etcétera, ¿qué podemos preguntarnos? ¿Qué contestará el mundo acerca del origen de los poderes y de su inteligencia? Si contesta el anticristo que provienen de Dios, sería una contradicción a su discurso, porque la Biblia nos resalta que el anticristo se va a llamar Dios. Entonces él dirá que es el mismo Dios. Entonces también sería rechazado por la comunidad científica. Lo mismo sucedería si él contestara que sus poderes provienen del reino de las tinieblas. No sería muy bien recibido de la gente. Imagínense nada más, ¿no? Pues yo soy el diablo, soy el lobo de la Caperucita Roja. Entonces ninguna de estas respuestas sería suficiente. Finalmente el mundo lo tiene que aceptar como un ser humano común y corriente. No puede hacerlo más que manifestándose como un extraterrestre. Imagínense ustedes el impacto que tienen los milagros. Cuando el Papa llegó a Nueva York hace algunos años, Francisco, nadie en la historia, de acuerdo a los reportajes de varias revistas ahora sí que con mucho prestigio, nadie, ningún ser humano había jamás atraído tanta atención, tantos medios de comunicación, tantas televisoras y tanta atención como líder de este mundo religioso. Cuando Trump ahora vaya a llegar a Arabia Saudita, creo que esta semana viaja, después a Israel y después va a ir al Vaticano, nos damos cuenta que toda esta gente es seguida por el mundo porque son los líderes o religiosos o políticos. ¿Qué pasaría si el Papa hubiera hecho milagros en Nueva York? ¿Qué pasaría si ahora Trump hace algún milagro o hace llover fuego del cielo? O si cualquier otro líder, Obama antes, cuando él era presidente, o el nuevo presidente Macri, ¿verdad? O el nuevo presidente de Francia, que fue un homosexual y que ahora se casa con una señora de 25 años mayor que él, y la gente lo toma completamente normal, porque este hombre en lugar de una esposa quería una mamá. Vemos nosotros que todo lo que está pasando en el mundo se está aceptando como normal. ¿Qué pasaría si estas personas hacen milagros? Imagínense, si así el mundo los acepta, el mundo los aplaude, el mundo los sigue, imaginémonos haciendo milagros. Entonces, todo esto nos ayuda a comprender con estos personajes del siglo XXI
en qué situación se encuentra el mundo, ¿verdad? Un mundo descompuesto, un mundo en el que un líder es esto, otro líder es aquello, otro líder es religioso esto, etcétera, etcétera. Y no vemos a nadie que pueda en el horizonte perfilarse como un líder verdaderamente de integridad y de honestidad. Este es un análisis realista, simplemente de lo que todo mundo ya conoce. La misión del anticristo es muy fácil de poder deducir. Número uno, él va a colocarse como el líder de 10 naciones, nada más. Síganme con mucho cuidado, solo 10 naciones. El anticristo no va a gobernar el mundo entero. ¿De dónde salió la doctrina de que el anticristo va a gobernar los 5 continentes de Apocalipsis 13, cuando dice sobre todo tribu, lengua y nación? Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el lenguaje de la Biblia, encontramos que cuando la Biblia menciona que Nabucodonosor era el rey de todo el mundo conocido en ese tiempo. Alejandro el Magno no fue tampoco ni conquistó el mundo conocido en ese tiempo. Entonces, cuando la Biblia menciona al anticristo, siempre lo menciona en relación a el Medio Oriente. ¿Cómo sabemos que no va a gobernar el mundo entero? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 16 que los reyes del Oriente, China, tal vez Filipinas, Taiwán, Japón, van a venir a Jerusalén a la tercera guerra mundial, que es el Armagedón. Va en Daniel 11, 40 al 45, el rey del sur contenderá contra él y contra el rey del norte. Entonces vemos que el anticristo va a tener conflicto con varias confederaciones políticas que no se van a sujetar a él. Entonces él no va a marcar al mundo entero, ni va a gobernar al mundo entero, y la Biblia es muy clara. Él tendrá el poder de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que simbolizan las 10 naciones que surgirán del antiguo imperio romano, entre 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Entonces, cuando oigamos mañana o pasado o el mes que entra 5 naciones de Europa, tal vez de lo que es ahorita la Unión Europea, y 5 naciones de Medio Oriente se unen para un G10, persínate. Porque estaríamos a punto, ¿verdad?, ya de salir de este mundo, no en una nave espacial, ¿verdad?, arrebatados por el poder de Dios. Nunca antes podemos especular que el anticristo es el príncipe Felipe, o que es el papa, o que es Trump, o que es esto, o que es el otro, porque hasta que no haya esta unión de una confederación entre 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa, que fue en lo que se dio el Imperio Romano en el año 375 después de Cristo, entre Alejandría y Turquía, no podemos deducir ni especular ni confirmar que el anticristo ya está en el mundo. Para mí, en mi opinión particular, él ya nació. De eso no hay la menor duda. ¿Cuándo va a aparecer? No va a aparecer hasta que no haya esta unión de estas 10 naciones. Y así lo explica el capítulo 7 del libro de Daniel. En segundo lugar, va a desprestigiar la Biblia, va a usurpar la adoración de Cristo, va a exaltarse como Dios, va a perseguir a los cristianos, etcétera, etcétera. Pero para que el anticristo surja, para lograr este objetivo de unificar Europa y el Medio Oriente, es bien sabido que la mayor parte de los líderes como Adolfo Hitler, José Stalin, Benito Mussolini, Saddam Hussein, han surgido al poder, unos dictatorialmente y otros democráticamente. Hitler surgió con el Partido Nacional Socialista Alemán democráticamente. Entonces, pero para que Hitler haya surgido, fue preciso una Primera Guerra Mundial, número 1. 2, se cayó el orgullo de los alemanes porque perdieron la Primera Guerra Mundial. 3, el comunismo estaba comenzando a invadir Europa con las enseñanzas en los 20 del siglo pasado de Lenin. Y 4, Alemania estaba sumergida en un caos económico, social impresionante.
Y en medio de estas características surge una voz: siempre los líderes serán populistas. Siempre, 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 siempre. Un líder populista es el que siempre dice: hagamos de Estados Unidos un país mejor. Hagamos de México un país mejor. O sea, mesías que el mundo cree. Fíjense qué engaño. Llegan a creerles a los candidatos que van a hacer eso. Nuestros pobres paisanos le creyeron a Obama lo de la reforma migratoria. Tómala. ¿Cuál reforma migratoria? Los engañó. Somos susceptibles a ser engañados. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Entonces, es importante que este hombre que entre tenga que engañar al mundo con sus poderes y con propuestas populistas. El mundo va a cambiar, Europa va a cambiar, se va a acabar la pobreza, va a levantar la economía de Portugal, de Italia, de España, de Grecia, y el mundo va a quedar así. Aquí está el poder, te entregamos las 5 naciones, te entregamos las del Medio Oriente, haz el conflicto que no se puede resolver entre los judíos y entre los árabes. Además tenemos que garantizar el fluido del petróleo del Medio Oriente hacia Europa, por el Golfo Pérsico, que Irán ya no está amenazando con sus bombas. Al loco del Corea del Norte, por favor, a ver si lo metes a la cárcel, a ver qué haces con él. Pero todos estos problemas que actualmente el mundo está enfrentando sin una aparente solución, ni política, ni diplomática, ni económica, está preparando el escenario para que este hombre se levante en cualquier día. Ahora, no solamente tiene que haber un shock global que simbre los fundamentos como están siendo sembrados, sino que después de un shock, tiene que haber un plan racional de este líder para deshacer los temores de las masas, traer el orden y siempre la esperanza por el futuro. Yo soy el que voy a cambiar a México, yo voy a cambiar Estados Unidos, yo voy a cambiar Costa Rica, yo voy a cambiar Italia, Francia. Y el ser humano tiene 6,000 años oyendo la misma canción. Nadie lo ha podido hacer y lo seguimos creyendo. En tercer lugar, para que cualquier plan racional pueda funcionar, se necesita un plan para los descontentos. Porque siempre habrá personas descontentas con cualquier modificación de cualquier cambio político que exista. Y finalmente, por causa de que muchos escépticos y comunidades científicas y religiosas, la unificación detrás de este líder tendrá forzosamente que ser sellada y confirmada con señales y milagros sobrenaturales. Veamos rápidamente en la segunda carta a los tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, lo que el apóstol Pablo escribe acerca del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7 en adelante. Solo que hay quien al presente, ¿qué cosa? O sea, el hecho que Dios no haya acabado con la maldad es un misterio. Y esto ha dado pie, sobre todo en el siglo XX, para que el ateísmo supuestamente recobrara algo de fuerza. O si Dios, vean ustedes la secuencia de la lógica atea. Dios es todopoderoso, amén, amén, amén. Él puede hacer todas las cosas, amén, amén, amén. ¿Por qué no acaba con el mal? Entonces, vean la lógica atea, es la que yo me he enfrentado cuando tengo debates con ellos. Y todo es cuestión de una mentalidad que no entiende la extradimensionalidad de Dios que mencionamos al principio de la conferencia. O sea, el ser humano está limitado a 4 dimensiones y no puede rebasarse ni poder encontrar respuestas fuera de las 4 dimensiones en las que vivimos. Muy bien, si Dios es poderoso y no puede acabar con el mal, 2 cosas dice un ateo: o es falta de misericordia o no es cierto que es todopoderoso. Porque para el ateo, si es todopoderoso, acaba con el mal. Y si no acaba con el mal, es porque no es un Dios misericordioso, que nos odia y que quiere vernos sufrir. Vean, esta es la secuencia lógica de un ateo. Y por eso se le llama el misterio de la iniquidad.
quiero profundizar en esto, pero esta fue la razón por la cual yo escribí, lo pueden conseguir allá atrás, el libro que se titula Dios y la existencia del mal. Se los recomiendo, cómprenlo, dénselo a sus hijos, regálalo a tus amigos en la universidad, a tus maestros ateos. Yo me aboqué a esta, es una teodicea, para poder combatir los supuestos argumentos que la gente usa. ¿Por qué Dios no acaba con el mal? La Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Es como una vez les conté que estaba en un elevador, en un desayuno, en el Hotel Marisabel Sheraton, y llega una persona y me dice, a ver, usted es el que acaba la conferencia, ¿verdad? Le digo, sí, ¿a qué le puedo servir? A ver, Dios es todopoderoso, claro, ¿por qué no acaba con el mal? Le dije, dele gracias a Dios, porque comenzaría con usted. Mejor no me lo hizo así, se retiró, ¿verdad? O sea, no vea solamente la falta de misericordia, sino que Dios es paciente, dice 2 de Pedro 3, Él es paciente y está esperando, ¿verdad?, que en cada generación haya personas que se arrepientan de sus pecados y no enviarlas a la condenación eterna. Pero ellos no pueden ver ese lado de la moneda, del carácter y los atributos del Dios de la Biblia. Muy bien. Y dice la Biblia, ¿quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo, ¿verdad? A través de nosotros, la iglesia, hasta que Él a su vez se ha quitado en medio. Entonces, cuando esta iniquidad ya no sea detenida, se va a manifestar aquel inicuo, que es el anticristo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Quién puede discernir cuando algo sobrenatural es de Dios o no es de Dios? ¿Quién? Solo los cristianos, pero no todos los cristianos, solo los cristianos que verdaderamente tienen desarrollada la facultad que en Hebreos 5 se llama el discernimiento espiritual. Porque la gran mayoría, dice la Biblia, de los cristianos serán engañados. Serán engañados también muchos en la iglesia, porque no todos en la iglesia han obedecido la palabra de verdad. Con gran poder mentiroso y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Antes de leer el siguiente versículo, les quiero preguntar, ¿puede Dios engañar a alguien? Los que dijeron no han leído el próximo versículo. Porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto es ya la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando Dios te abandona y tú insistes en detener su voz, sus leyes, sus mandamientos para que los pongas en obra, Dios no te puede forzar. Y en ese momento solo Dios lo sabe, se hace a un lado y ahora Dios, ya estás aquí en el precipicio, Dios te empuja para que más rápido toques fondo. Esto lo explica Romanos capítulo 1 del 20 en adelante. Dios los entrega a un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios 1, por cuanto llamé y no quisiste oír. Te toqué la puerta y no me quisiste abrir de tu corazón. Te mandé a tu abuelita, te mandé a tu mamá, te mandé a tus hijos, te mandé a tu amigo del trabajo, te mandé a personas, veniste a una conferencia, fuiste allá, pero te recluiste en tu orgullo. No me diste la oportunidad de decirte, yo vivo, puedo cambiarte, puedo resolver tus problemas, puedo cambiar tu forma de pensar. No me diste la oportunidad. ¿Sabes una cosa, Pancho? ¿Sabes qué, Lupita? Ahí nos vemos. Te dejo, ¿verdad?, a tu propio destino. Cuando me busques, ya no me podrás encontrar. Me llamarás, dice Proverbios 1, y no contestaré, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor del mal. Y es el momento cuando la persona ha cometido la blasfemia que no se puede perdonar.
que es rechazar la gracia de Dios. El pecado que en Hechos 7, 51 y 52, Esteban se los exhorta a los fariseos. Ustedes siempre, como sus padres, rechazan el poder del Espíritu Santo. Estamos en un mundo de engaño, damas y caballeros, santos de Dios, y a través de estos milagros que cada día están apareciendo más, que se apareció una virgencita en el árbol, que los platillos voladores, que una persona que un demonio se apareció detrás de ese motociclista, y que detrás de ese muertito corrió esto, y las películas, y por todos lados estamos viendo manifestaciones, películas, ¿verdad? Como la Guerra de las Galaxias y el día de la Independencia, que son de ovnis, que son de extraterrestres, de milagros. Nunca han habido tantas películas desde El bebé de Rosa María, de Mia Farrow, y El exorcista, que llevaron a mucha gente al psiquiátrico. Nunca ha habido tantas películas de demonios en el cine como actualmente lo estamos viendo. O lo están viendo, dijo el otro. Nunca. Porque esa es la forma en la que está preparando todo absolutamente. El más grande experto en ufología o en ovnis se llama Jacques Vallée, con B de Víctor y doble L. Vallée se escribe, Jacques Vallée, Vallée en francés. En un libro que él escribió que se llama Mensajeros del Engaño, este experto, que no es cristiano, dijo lo siguiente en la página 20 en 1970. Creo que existe una maquinaria de manipulación masiva detrás del fenómeno ovni, porque está dirigido para distraer la atención social y política de nuestros problemas humanos. Estos supuestos, entre comillas, extraterrestres, son parte de una maquinaria diabólica para poder crear una expectación en la cual millones de personas están poniendo en la esperanza de un viejo sueño, ser salvados de alguien del espacio exterior que cambiará el mundo. Y existe la tendencia humana de siempre buscar la salvación en un poder superior que hace 2000 años fue el Hijo de Dios en una cruz. Él vino de otra dimensión a visitarnos y a decirnos que nos amaba. Y el mundo ha rechazado la verdad, y es más fácil que crean ahora en la ufología y en los ovnis y vienen a salvarnos y nos van a ayudar, que creer en las palabras que ese hombre dio su vida por ti y por mí, al abrir sus manos y decirnos que de tal manera Dios nos ama, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios te está llamando en este momento. No dentro de media hora ni mañana, ahorita que oigas su voz. No endurezcas tu corazón. Ven a la cruz hoy, que Dios te está llamando para que creas la verdad y puedas verdaderamente vivir con esa seguridad y esa paz que solo Él nos vino a traer. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos has abierto el entendimiento para comprender el mundo espiritual que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque no se racionalizan, se disciernen espiritualmente. Mas el espiritual lo comprende todo. Los entendidos en los últimos tiempos comprenderán estas cosas y podrán comenzar a edificar su casa, su vida y su familia sobre la roca que se llama Jesucristo. Y solo ellos podrán permanecer cuando vengan las lluvias y los vientos y las inundaciones a sus vidas, permanecer de pie. Por cuanto oyeron estas palabras y no las desecharon, las pusieron en práctica, porque todo aquel que me oye, dijo Jesús, y no obedece lo que le digo, está edificando sobre la arena.
Gracias por la esperanza de la vida eterna, Jesús. Gracias por tu vida, Jesús. Gracias porque ahorita todos los principados y todas las potestades del universo y todo lo que se nombre y lo porvenir está sujeto a ti. Todo el Padre lo ha puesto bajo tus pies, porque tú fuiste el Cordero digno, inmolado, desde antes de la fundación del mundo, cuando no había la dimensión en la que vivimos. En la mente de tu Padre ya existía todo este programa que Él lo está aplicando, como cuando un arquitecto hace el plan y después edifica conforme a lo planeado. Así es el programa de Dios. Todo lo que Dios ha planeado se tiene que cumplir para que nosotros creamos que Él es Dios, que nos ama y que nos ha perdonado nuestros pecados. Si alguna persona que nos escucha en este momento quiere venir a la cruz y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, hazlo en este momento tan dramático, tan importante en tu vida, porque ni tú ni yo sabemos si mañana seguiremos viviendo. Nuestra vida pende diario de un hilo, por lo cual Dios te dice: no te endurezcas, ven cuando oigas mi voz. Hoy es el día de tu decisión y de tu salvación. Y dile con estas palabras al Señor Jesucristo: Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre, con tu vida, y que a los 3 días, para que yo comprendiera que hay vida después de la vida, te fuiste resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, para entrar a mi vida hoy, que te pido que entres como mi Señor y Salvador.